Bendiciones para todos, un saludo muy especial. Les saludo con mucho cariño, con mucho respeto a todos nuestros suscriptores y a las personas que cada día van llegando al canal. Bienvenidos. Puede compartir la enseñanza con alguien si usted considera que a alguien le puede servir. He venido hablando acerca del tema del reino, el reino. Yo sé que a veces uno se vuelve monotemático, pero hay un pasaje de la Biblia y lo he leído varias veces, pero lo quiero leer hoy también. Se encuentra en Mateo 13:11, Mateo 13:19. Desde el 11 comienza a hablar acerca de estos temas, acerca del reino. En Hebreos 12:28 dice que hemos recibido, dice, por tanto nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, dando a entender que ya recibimos ese reino. En Mateo 13:19 la Biblia dice que a los suyos él les hablaba aparte o les revelaba los misterios del reino, porque los apóstoles le dicen a él: Señor, ¿por qué a nosotros nos explicas aparte y sin embargo a ellos les hablas por parábolas? El Señor les dice: pues a ellos no les es dado conocer los misterios del reino, pero a ustedes les es dado, y por eso Él les explicaba aparte. Mateo 13, el verso 19, es cuando está hablando acerca de la parábola del sembrador. Explica esa parábola, ¿sí? Él la explica. De todas las parábolas que el Señor habló, muchas no fueron explicadas, pero esta el Señor la explica. Y les dice así: ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, escuche. ¿Por qué? Porque Jesús fue predicando el reino. Y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por no entender, el enemigo arrebata la palabra. Cuando alguien entiende la palabra del reino, el enemigo no se la puede quitar del corazón. Cuando el enemigo quita esa palabra, el ser humano llena ese vacío que deja la palabra del reino con enseñanzas que recibe. Porque no hay mala intención en aquel que no ha entendido la palabra del reino. No, la mala intención es del enemigo, que es capaz de cambiarle el mensaje y ponerlo a creer lo que no debe creer o a predicar lo que no debe predicar. Y esa es la equivocación que muchos tienen. Hoy día mucha gente está predicando cosas que no son así. Y están predicando cosas que no son así, que algunas de ellas no son para las personas que se les predica. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Ahora, aquí hay 4 tipos de terreno, ¿no? 4 tipos de terreno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esa palabra del reino es la buena semilla. Vamos a leer en Mateo 13, el verso 38. ¿Qué dice? Dice así: el campo es el mundo, porque aquí está explicando la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, él siembra la palabra del reino, que esa es la semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, aquellos que aceptan la palabra del reino y saben que a partir de ahí son participantes del reino y se hacen la buena semilla. Eso dice aquí Mateo 13:39, es la explicación de la parábola. Dice que el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores
son los ángeles. Vuelvo y le leo la explicación de la parábola. Le estoy leyendo en Mateo 13 del 36 en adelante. Dice: entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo, se acercaron al Señor: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino, porque está el reino, porque Él estableció el reino, porque Él nos dejó el reino. Te recoge de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Porque dentro de la gente del reino hay gente ahí mezclada haciendo maldad. En las predicaciones de Pablo había gente que se intercalaba, se metía allí en el medio. Pablo decía: vienen a espiar nuestra fe. Y por ahí derecho bregaban a esclavizarlos. A los Gálatas, por ejemplo, lea la carta y se dará cuenta de qué le estoy hablando. Hay unas enseñanzas montadas allí acerca de Gálatas. Y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Esto tiene que ver con la profecía dada por Daniel, donde dice que los justos resplandecerán como el sol. Entonces esas profecías de Daniel se cumplían a través de Cristo. Cuando hablamos de las parábolas del reino, encontramos entonces que las parábolas, ya que cuando hablamos de parábola es una figura del lenguaje. La palabra parábola o la parábola con la que el Señor hablaba, eso es una figura del lenguaje que consiste en utilizar elementos conocidos para comunicar unas verdades. ¿Qué usaba el Señor? Usaba el campo, usaba la semilla, usaba los labradores, porque eran elementos conocidos de la época, para plasmar una enseñanza en ellos. Entonces, la enseñanza sí era desconocida, pero los elementos que él usaba eran conocidos: la semilla, la buena tierra, los pedregales, etc. Entonces, la parábola es un relato sencillo que revela una verdad profunda. Fue el método favorito del Señor para ayudar a sus seguidores a traspasar de lo natural a lo espiritual en su comprensión del reino de Dios. Él les explicaba el reino de los cielos es semejante a tal cosa, y les mostraba unas historias de cosas que ellos conocían, pero él quería plasmar el mensaje del reino en ellos. Se pueden entrever algunas razones en el uso que Jesús mismo hizo de las parábolas. Primero, para ir de lo más simple a lo más complejo. Empezaba con cosas muy sencillas y los iba llevando hasta las cosas que para ellos eran como incomprensibles. Por eso él llamó a sus apóstoles y les explicó a ellos aparte. Entonces, de la semilla al fruto, de lo inminente a lo trascendente. Los discípulos mismos no entendieron todo el mensaje de Jesús, sino mucho tiempo después de su resurrección. Es por eso que Pablo es uno de los más entendidos para comprender las escrituras de Jesús, las cuales también habían sido escritas simbólicamente. Entonces esto lo hacía el Señor para trascender la sabiduría de Dios en ellos. Las parábolas están diseñadas para dar luz a los sencillos y oscurecer a los rebeldes, es decir, aquellos que dicen que se las saben todas. En una parábola quedan nulos. ¿Por qué? Porque la palabra se interpreta a sí misma por el poder del Espíritu Santo. Entonces, las parábolas ofrecen un relato preciso del carácter y la naturaleza de Dios y su reino.
Las parábolas sirven para proveer un panorama histórico del proyecto redentor de Dios acerca de la conversión, la justificación, la santificación y la glorificación. Y también las parábolas revelan la verdadera espiritualidad de Dios. O sea, con ese objetivo se hacen las parábolas. Entender las parábolas es una cuestión de verdadera sintonía con el Espíritu Santo de Dios. No es un ejercicio intelectual, sino espiritual. Además, las parábolas de Jesús forman parte de la revelación paradójica de Dios. Están dadas para revelar y ocultar, pues mientras los que entienden son edificados. Los que no entienden son humillados en su mente banal. Porque hay gente que quiere entenderlo así como está escrito, pero a veces está escrito simbólicamente y las parábolas tenían un objetivo. Cuando usted lea la parábola del sembrador, usted ve que hay una explicación allí y va a entender por qué el Señor lo hacía. Y dice que a ellos les era dado conocer los misterios del reino, pero a los otros no. A los otros les hablaba por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces tiene que ver con buscar por el Espíritu Santo la revelación, decirle: Señor, muéstrame qué es lo que me estás hablando acá. No todas las parábolas se referían a la misma verdad. No obstante, cada parábola tiene una sola verdad que comunicar, es decir, una sola verdad para comunicar. Descubrir esa verdad sustancial es la tarea del creyente. En las parábolas, los detalles no son tan importantes, aunque son parte de todo el cuadro acerca de la parábola. Ahora bien, en las parábolas siempre él hablaba del reino. Y cuando hablamos del reino es porque ese era el objetivo del Señor Jesús, hablar del reino. Él trajo el reino, vino y predicó el reino de Dios, anunció el reino y con muchos pasajes nos dio a entender. Por ejemplo, en Lucas 11:20 dijo: el reino ha llegado a vosotros. Lucas 11:20, y se lo voy a leer para que estoy leyendo la versión de la Biblia Mundo Hispano y voy a leer en este momento Lucas 11. Santo Evangelio según Lucas, en el capítulo 11, y voy a leer el verso 20, que dice de la siguiente manera: pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, una forma de conocer que el reino de Dios ha llegado era que el Señor, por el Espíritu o por el dedo de Dios, echaba fuera los demonios. Todo lo que él hizo sanando enfermos era mostrando que el reino de Dios había llegado, porque el mensaje de él es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él siempre predicó el evangelio del reino, el mensaje del reino. Lo que pasa es que los seres humanos, muchos se apegaron solamente al evangelio, porque cuando hablamos de buenas nuevas de salvación decimos evangelio, buenas nuevas de salvación. Pero son buenas nuevas del reino. Es el mensaje del reino. Mire lo que dice Lucas 12:32. Dice: no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué nos dio él? El reino. Nos lo dio. Gloria al Señor. También dice Lucas 16:16. Dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas, porque esa ley y esos profetas es el intermedio entre la promesa de Abraham y el nuevo pacto. En ese intermedio la ley cumple una función que es el ayo para llevarnos a Cristo, un maestro o un orientador para llevarnos a Cristo. Lucas 16:16 entonces nos muestra que el Señor está hablando allí del reino. Le voy a leer el pasaje. Lo voy a leer desde el verso 15. El 15 dice: y él les dijo:
Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce el corazón de ustedes, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Muchas cosas que ellos estaban practicando delante de Dios, pues no eran bien tomadas, porque vivían una vida de apariencia. Por eso les digo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Escribas y fariseos hipócritas. Verso 16. El título de esa corta lectura, que son 2 pasajes, el verso 16 y el verso 17 dice: la ley y el reino de Dios. El verso 16 dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino. Escuche, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí, entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Quiere decir que hay que esforzarse por entrar en él. ¿Cómo esforzarse? ¿Cómo? ¿Por qué? Si la salvación es gratuita. Esforzarse para entender que no podemos seguir con la mezcla de ley y gracia. Tenemos que acogernos al mensaje del reino. Yo no le estoy hablando a usted cosas nuevas, le estoy hablando lo que está escrito en la palabra, lo que Cristo predicó, lo que predicaron los apóstoles, que fue el mensaje del reino. Pero, el verso 17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se caiga una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir eso? La ley hasta ese momento nadie la había podido cumplir. Y después de eso, pues, el único que la cumplió fue él. Después de eso, todos los seres humanos han intentado cumplir la ley, pero cumplen una y fallan en otra. Y el que falla en algo se hace culpable de toda la ley. Por eso Cristo dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la escritura hasta que todo se cumpla, porque Él sí la cumplió. Pero es que Él trabajó el día de reposo, sí, haciendo el bien, y les enseñó a ellos que no se fanatizaran, porque si un cabrito caía en un hueco, ellos lo iban a dejar morir ahí o lo iban a salvar. Pues esos enfermos que Él sanó durante el día de reposo era para mostrar que Él era Señor aún sobre el día de reposo. Dijo: de cierto les digo que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre que estaba frente a ellos no conocieron que Él era el reposo que se había profetizado allá. Él era el cumplimiento de ese tipo, sombra o figura que se hablaba acerca del día de reposo. Ya Cristo estaba presente como el reposo. Por eso Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, hermanos, cuando hablamos del reino, esto es muy amplio, mucho que hablar acerca del reino. Mucho que hablar. Y hay unos pasajes claves que uno, por ejemplo, podría observar. En Hebreos 12:28 dice que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, quiere decir que ya lo recibimos. Hebreos 12:28. En Colosenses 1:13. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dice que Cristo, dice que el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados en el momento en que aceptamos a Cristo, en el momento en que cruzamos el umbral del hombre antiguo al hombre nuevo. Fuimos trasladados del poder o de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino. Cuando estamos en Cristo estamos en el reino. Nos acogimos al reino. Él tiene el mensaje del reino. Jesucristo siempre estuvo hablando acerca del reino. Los apóstoles le preguntaban acerca de cuándo sería ese momento, si Él iba a restaurar las cosas y todo eso. Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha preparado en su sola potestad. Es decir,
llegaría ese momento que ellos iban a entender algunas cosas y otras cosas que no las iban a entender. Pero los misterios acerca del reino son revelados por el Señor para sus hijos, para sus amados hijos, para sus seguidores. Yo quisiera hablar mucho de este tema del reino. Y yo sé que voy a seguir hablando. No me gusta que se extienda el video, se pone muy pesado. Por ahora, les deseo todas las bendiciones del mundo, recordándoles lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino. Porque siempre hay esa inquietud, bueno, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la presencia de Dios aquí. Por eso, venga a nosotros tu reino, que está en el Padre Nuestro, estamos clamándola a Él, que venga a nosotros y que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra como en el cielo. Quiere decir que allá está el reino de los cielos, pero aquí con nosotros está el reino de Dios. Dios reina en nosotros, reina en nuestras vidas. Por consiguiente, el reino de Dios está en nosotros y esa es la razón por la cual hemos sido trasladados, según Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas, porque estábamos bajo la autoridad del enemigo y fuimos trasladados al reino. El Señor nos arrebata de allí con el sacrificio de su sangre preciosa, por el arrepentimiento, por el bautizo, por la conversión. Nos arrebata de allí, nos instala dentro del reino de su amado Hijo y nos hace parte de su cuerpo. Nos mete dentro de su cuerpo, como dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la fe, para conformar ese cuerpo maravilloso de Cristo, que es la iglesia, del cual Él es la cabeza. Bendiciones para todos. Se les quiere. Dele like a la campanita si le gusta nuestro contenido, compártalo con alguien. Y queremos llegar a muchas personas. Bendiciones a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentre.